¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a lunes 18 de diciembre, semana tercera de Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que a quienes gemimos, oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento de tu unigénito, que estamos esperando. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura la tenemos del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Porque Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos ya en esta, carrera hacia la celebración de la Navidad. Estamos en la tercera semana y prácticamente no habrá una cuarta semana, puesto que el domingo ya es 24. Así que comienzan las lecturas específicamente relativas al nacimiento de Jesús. Hoy Mateo nos pone ante el asunto muy complicado que tuvo que enfrentar José, de que su esposa estaba encinta y que todos los planes y proyectos que tenían
pues se venían abajo. Sobre esto hay mucha tela que cortar porque pueden haber por ahí otras interpretaciones, que si José pensó que era adúltera y cosas así, pero es que el matrimonio de José y María no era un matrimonio común y corriente. Según la tradición católica, pues era un matrimonio para vivir en santidad, para vivir en castidad. María necesitaba de alguien un poco mayor que la ayudara a vivir su virginidad consagrada, y José necesitaba a una doncella que le ayudara también a vivir su adultez también consagrada, pero cada quien haciendo lo suyo. José era el hombre de la casa, sostenía la casa; María, la mujer de la casa, quien tenía que hacer todo lo relativo al sustento de la casa y a que todo estuviera bien allí, uno con el otro. Este es asunto que pues es debatible en algunos campos, pero nosotros estamos claros en esto. ¿Qué fue en realidad lo que pensó José? ¿Qué vino a la mente de José? Además, cualquiera de nosotros puede pensar, ¿yo me dejaría guiar por un sueño? Simplemente porque soñé algo, ¿tomaría una decisión tan dramática en cuanto a lo que voy a hacer con respecto a mi matrimonio, con respecto a mi hogar, con respecto a mi trabajo? Porque lo que estaba aquí en juego era la vida de una muchacha, la vida de una virgen, la vida de una doncella vulnerable que a los ojos de José pues pudo pensar que algo extraño que no había entendido, pues pasó. Y lo que pudo haber pensado es que realmente algo fuera de lo que estaba planeado sucedió y que no fue él, obviamente. Ciertamente, según lo planeado, José tenía que dar respuestas porque él era responsable de la Virgen. Si decía que no era de él, obviamente la iban a matar a pedradas. Pero si decía que era él la había pues deshonrado, porque ese no eran los términos del matrimonio. El asunto fue que tuvo que intervenir Dios para que este problema tan grande en el matrimonio de ellos dos se resolviera. Y yo les pregunto, ¿y ustedes que están casados por la iglesia? Y si no lo están, pues piensen en hacerlo, porque no pueden vivir como católicos simplemente amancebados. Y perdónenme que use este nombre que se suele usar en muchos lugares, pero es el que es, o unión ilegítima, si les gusta más. ¿Cómo van a hacer para resolver eso? ¿Piensan en Dios cuando tienen un conflicto matrimonial? ¿Buscan asesoramiento? ¿Oran? ¿Se ponen bajo la luz del Espíritu Santo para conseguir sabiduría, entendimiento, a ver qué van a hacer como esposos para resolver un conflicto conyugal? Tal vez un adulterio, ¿cierto? Un verdadero adulterio, una infidelidad, una desaveniencia, una discusión, un problema económico en la familia. Piensen qué van a hacer, porque José aquí nos está dando una muestra de fidelidad a Dios. José aquí aparece como el hombre justo, porque además es, si se quiere, el protagonista de toda esta parte del Evangelio de Mateo. Dice aquí que estaba desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. Problema: José, su esposo, y aclara, ¿no? Ya están casados en la primera parte del matrimonio judío, en donde todavía no vivían juntos, pero eran esposos. Era un hombre justo, afirma el Evangelio, no queriendo ponerla en evidencia, haya sido lo que haya pasado. Ella quedaba muy vulnerable y su vida pendía de un hilo. Pensó dejarla en secreto. Era lo más noble que pudo haber pensado José. Así, él se echaba las culpas de cualquier cosa y ella quedaba honrada. Y él, como el hombre que faltó a las promesas que había hecho pues al casarse con ella, mientras pensaba, dice el texto, en estas cosas. Y es bueno que los esposos piensen mucho en esas cosas, qué van a hacer en sus matrimonios, porque no es cualquier cosa. El matrimonio es lo más importante en cuanto a la vida de un hombre o una mujer. Si esa es la empresa más importante, si fracasan en esa empresa más importante, pues todo lo demás se viene abajo. ¿Qué sentido tiene la vida si fracasan en esa empresa? Dice que un ángel del Señor le dijo en sueños. Dios le hablaba en sueños. Tal vez Dios no te habla en sueños, pero te va a hablar. Y tienes que tener los oídos parados, todos tus sentidos alertas para que Dios te hable y tú le puedas escuchar. Le dice simplemente: José, hijo de David. José tenía que estar allí, porque de él venía la ascendencia davídica.
le dijo: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Se lo vuelve a recalcar, su esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, María es inocente. No pienses mal de ella. Nada de lo que estás pensando es ella concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú era el papá a quien le tenía que poner por nombre Jesús. Eso significa Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y simplemente él hizo lo que el ángel le sugirió, le pidió. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Dice que cuando se despertó de aquel sueño, obedeció lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Entonces, ya estas lecturas nos ponen en la perspectiva del primer conflicto que tuvieron que vivir José y María antes de que naciera Jesús. La desaveniencia, el problema, la confusión y todo lo que se enfrentaron. Además, las lenguas de la gente, porque la gente se dio cuenta que hizo María. Pensemos en todas las veces que en nuestro tiempo María ha sido calumniada, María ha sido vituperada, han hablado mal de la Virgen y nosotros como católicos hemos tenido que salir a defender el dulce nombre de María, su virginidad, su pureza. Todavía nos toca defenderla, aunque ella se defiende sola, pero nosotros no podemos quedarnos callados cuando alguien habla mal de la Santísima Virgen María. José fue el primero en obedecer a Dios y en respaldar el proyecto de Dios sobre la Virgen. ¿Y tú te quedas callado cuando hablan mal de María? ¿No dices nada? Porque callar es otorgar. No podemos quedarnos simplemente callados. El proyecto de Dios se da y se da porque manda a los suyos, en este caso a los ángeles, el ángel Gabriel, para aclarar las cosas y poner las cosas en perspectiva. Tuvo que venir del cielo, todo esto porque humanamente era imposible que las cosas salieran derecho si Dios no las acomodaba. También en nuestras vidas, muchas veces, si Dios no interviene, es imposible que las cosas se acomoden. Pongámonos en esta perspectiva, en este tiempo, en esta semanita de Adviento que nos queda, para que Dios ponga en orden las cosas, que Dios nos hable y que Dios nos enderece los caminos cuando parece que todo está desordenado, que nada es como debe ser y que todo se salió de control. Recuerda, Dios viene a poner orden y a enderezar las cosas cuando se salen de orden y cuando se tuercen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.